Ser abanderada olímpica es un privilegio y un honor. Esta semana en El Profe Relata. Carolina Mariani. Bueno, Caro, arrancamos lo que es una nueva temporada 3 del Profe Relata, charlando esta vez con argentinos olímpicos y paralímpicos, así que muchísimas gracias por ser la pionera de este podcast, de esta temporada. No, gracias a vos primero por tenerme presente, por el espacio, y para mí es un gusto. Y nosotros tenemos este lema que una vez olímpicos, siempre olímpicos, así que es un placer poder estar en este espacio. Eso lo vamos a traer a colación en un ratito nomás. Yo quiero empezar, porque charlamos de tus logros, pero quiero arrancar de dónde comenzó todo. ¿Cómo entra el deporte en tu vida en realidad? Bueno, el deporte en mi vida en realidad entra gracias a mi maestra de quinto grado, la seño Dora, que dado que tenía una nena con problemas de conducta, definió que después de varias citaciones con los padres, que teníamos que ir toda la familia al psicopedagogo para analizar qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y nada, y allá fuimos. Y la realidad es que el profesional lo que nos dijo, o lo que le dijo a mi papá, que después me transmitieron, por ahí era otra cosa, pero fue lo que me transmitieron, es que no había nada, no había ningún problema, simplemente que había un exceso de energía que quizás debería canalizarse. Y tuvimos el buen tino de que el profesional no definió que tenían que medicarme, sino que lo que le aconsejó a mis padres es que empezara a hacer algún tipo de deporte. Y así fue que empecé a probar distintos deportes. El judo fue el último que llegó a mi vida, pero empecé a probar natación, patín, tenis, gimnasia deportiva. Hubo como un popurrí bastante grande hasta que como que ninguno terminaba de cerrarme, hasta que un día vi por la tele, en ese momento había un programa que se llamaba El Deporte y el Hombre, y ahí se van a dar cuenta todos de la edad, y lo dirigía Pancho Ibáñez, lo llevé adelante como conductor Pancho Ibáñez, y no sé por qué, porque no era algo muy habitual, pasaron judo. Y yo le dije a mi papá que eso era lo que yo quería hacer, que quería hacer judo. Y entonces empezaron como, la verdad que estábamos en esta búsqueda, o estaban en esta búsqueda de que pudiéramos estar tranquilos en el ámbito familiar y en el escolar. Me dijo, bueno, nosotros lo buscamos donde se hace, pero ya está, no probás más nada, es esto y chau, no me importa si te gusta, no te gusta. Y allá fuimos, empezaron a buscar, y por suerte en un colegio encontraron, colegio cercano de casa, se daba judo en un colegio municipal, y así empecé, así pasó el deporte por mi vida y así empezó el judo en mi vida. O sea que te subiste un tatami más o menos a los cuántos años, por A primera los vez. 8. A los A los 8. 8. Sí. A los 8. Y obviamente seguís todavía subiéndote a un tatami y disfrutando del judo. Sí, totalmente conectada. Si bien en un momento hubo un impasse, pero en general desde los 8 años, es que yo creo que todos, pero este tipo de deportes, que también aparte de tener una pata deportiva, valga la redundancia, muy grande, tiene una filosofía de vida atravesada por todo lo que tiene que ver con su identidad oriental, que es muy difícil dejar. Es como que es eso, es una filosofía de vida, no es solamente la parte competitiva, tiene un trasfondo que hace que uno siempre esté conectado de una u otra manera, sin tener que estar obligatoriamente compitiendo. Claro, ¿cuándo es que empieza esa evolución para decir, bueno,
hay un camino en el cual uno decide dedicarse al deporte realmente. ¿Cuándo fue esa decisión tuya de, bueno, me dedico a esto y le meto para adelante y vamos a ver hasta dónde llego? Sí, el deporte, judo me enamoró desde el primer momento. Yo lo defino en general, es como eso, como un amor a primera vista. Lo vi y dije, acá es el espacio y el lugar en donde todo lo que en otro contexto estaba prohibido, porque me retaban, porque venían notas y demás, en ese contexto se podía hacer. Y además a mí me salía más o menos bien y me decían, buenísimo. Y yo decía, wow, acá revolvió la gente y nadie me dice nada. Nos tironeamos y está bien. Entonces es como que fue un gancho súper fuerte para mí ese primer encuentro. Después, bueno, fueron pasando las distintas etapas, las etapas nacionales, metropolitanas, lo que se fue dando. Participé en mi primer Panamericano, cuando representando a Argentina, que se hizo acá en Buenos Aires. Y yo creo que el quiebre real, hicimos una gira por Europa, que fue la primera, que fue alrededor del año 91, si mal no recuerdo. Y el judo femenino ingresa a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 como deporte exhibición, como primer ingreso. En realidad en Seúl es deporte exhibición y en el 92 es la primera vez que tiene el judo femenino representatividad en un juego olímpico. Fui ahí y la verdad es que la preparación había sido muy buena en este circuito europeo y había pegado algunas medallas en campeonatos por Europa de nivel. Y fui a los Juegos con muy poca experiencia comparada con todo el rodamiento que tenían otros países. Nada, y quedo séptima. Entonces me toca obviamente desde la tribuna ver las finales y eso creo que fue el clic, en donde dije, che, yo no quiero estar sentada mirando, quiero ser parte de eso, ¿qué tengo que hacer para ser parte de eso? Y cuando volví, me junté con lo que era mi cuerpo técnico, en ese momento Carlos de Negri, que actualmente sigue siendo mi maestro, y Horacio Anselmi, que era quien me ayudaba en lo que es la preparación física en ese momento, y lo senté y dije, a ver, si estoy loca me dicen y me paran, y si no, a ver si nos subimos. Y dije, mira, yo no quiero, le expliqué esto, no quiero estar desde afuera, no quiero estar viéndolo, quiero ser protagonista de esto. Es muy loco pensar en aspirar a meternos entre los mejores del mundo. Y los dos me dijeron que no era loco, que ellos veían las condiciones y yo estaba dispuesta a encarar el proceso con todo lo que sabíamos que eso podía implicar. Le dije que obvio que sí, así que terminados los Juegos de Barcelona, arrancamos el proceso realmente orientado a un resultado o un posible resultado en un Juego Olímpico. Barcelona 92, siendo tu primer Juego Olímpico, ¿cómo lo podrías definir? ¿O qué sensaciones te quedaron de ese primer Juego Olímpico, de lo que vos traías a colación, una vez olímpico, siempre olímpico? Ese primer, como se podría decir, primer gusto, primera probada de estar en un Juego Olímpico. Yo lo tengo con Barcelona, para mí fue deslumbrante. Fue de los tres, a mi gusto, el juego más lindo, por la villa, por cómo fue la ceremonia, por lo que significaba en ese momento la ceremonia de apertura con Freddie Mercury como voz de la canción oficial y su reciente fallecimiento. Entonces, como que era todo deslumbrante. Yo fue la villa más linda en la que me tocó estar, la Villa Olímpica más linda en la que me tocó estar. De hecho, bueno, después terminó siendo un barrio, es la Barceloneta, que ahora lo están recuperando, pero fue
lugar increíble. Y para mí era todo deslumbrante, a pesar de que, bueno, tuvimos un percance. Yo competía en 52 kilos, mi categoría habitual eran 52 kilos, y en ese juego, el Comité Olímpico de ese momento me inscribe en 48 kilos, una categoría más abajo. Por un error administrativo me inscribe en una categoría de un peso menor. Y eso me obliga que digo, bueno, si querés participar, tenés que empezar a bajar de peso. O sea que ya tenía que bajar un poco de peso para la primera. Para la segunda, o sea, eran casi más de 6 kilos que tenía que bajar. Pero nada, yo quería estar en el juego, así que empecé a hacer lo que tenía que hacer como para tratar de llegar al peso que era el que me habían anotado. Y un día antes se hace el sorteo se hace el congresillo técnico, y en el congresillo técnico dicen, bueno, si aprueban todos los representantes, que realmente fue un error involuntario de inscripción, puede competir en la categoría de 52, que era la que correspondía. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer el sorteo, y depende con quién toca, si el país con el que le toca da el ok para que se inscriba en los 52 kilos, que era la real, listo, y si no, tiene que luchar en 48. Y en ese sorteo me toca la primera lucha con Cuba, con Legna Verdesia, que éramos como las rivales. En América éramos todo el tiempo como las rivales, una de la otra a vencer para ser campeona panamericana, o incluso cuando nos cruzábamos a nivel internacional. Me toca con Cuba, y la verdad que el entrenador de Cuba, un 10, dijo, sí, yo sé que ella compite todo el tiempo en 52 kilos, hizo toda la clasificación en 52 kilos, y realmente fue un error, así que sí, damos el ok para que pelee en la categoría. Entonces, a pesar de todo eso, igual para mí significó un shock de emoción. Para mí es inolvidable entrar al estadio. Que era el estadio del Barça, ¿no? Tal cual, el estadio de Barcelona. Claro, el estadio del Barça de básquet, sí. Era como, todo un montón. Y cruzarte por primera vez en ese momento me acuerdo que estaba al lado nuestro Steffi Graf, Boris Becker. Eran como cosas que vos decís, eso yo los veo por la tele. Era la primera vez que vos decís, ahí está sentado al lado mío, porque era Alemania, Argentina, estaba, viste, vos decís, bueno, está al lado mío, o sea, como estamos en la misma. Era como todo muy bastante movilizador. Entonces como que siempre el primer juego, así como el último, tienen un sabor distinto. Después de Barcelona 92, bueno, viene un año, el 95, que es bastante especial porque, bueno, teníamos los Panamericanos en Mar del Plata, y además, bueno, está tu subcampeonato del mundo en ese año. ¿Cómo fue ese mundial y también esos juegos en el país que bueno, fue uno de los acontecimientos más bonitos en ese sentido? Y bueno, tuvimos los Juegos de la Juventud hace no mucho tiempo, también en Argentina, pero ¿cómo los viviste vos a competir en el país y después, bueno, tu subcampeonato en el Mundial? Bueno, Mar del Plata fue algo mágico, porque uno está acostumbrado a, por lo menos en judo, casi no hay, o no había en ese momento, ahora hay muy poquita competencias internacionales de nivel en Argentina. Entonces siempre eras visitante, que siempre te tocaba o en Italia o en Cuba, donde sea, pero siempre eras visitante, nunca era de local. Y la realidad es que no era tan común viajar al exterior para acompañar a un deportista. En esos momentos los apoyos no eran quizás como en estos últimos tiempos que uno está acostumbrado con
la creación del ENAR o distintas fuentes de financiamiento. Entonces, si viajabas vos solos por un esfuerzo familiar en algún punto, con lo cual tu familia no es que podía pagar el tuyo y el de un acompañante, ya sea tu mamá o tu papá. Ibas vos y bueno, nada, tu familia era tu equipo. Entonces, tus compañeros, tu técnico. Entonces, estar en Mar del Plata, en donde vos te girabas a la tribuna y veías, yo veía a mis viejas, a mi vieja, a mi viejo, a mis amigos, a mis primos, era con los que practicaba en el club, a mi entrenador, era la posibilidad de tener a todo el mundo que tenía que ver, porque en definitiva, si bien esto es un deporte individual, vos necesitas del conjunto de personas para que el objetivo se logre. Entonces, tener la posibilidad de tener a tu entrenador, porque vos viajás con el entrenador nacional, no viajás con tu entrenador. Tener la posibilidad de tener a tu entrenador, a tu preparador físico, a tu familia, a tus amigos, te genera un plus, obvio, una presión extra, porque decís, pucha, todos estos son los que hacen que yo pueda viajar. También era súper reconfortante, porque te sentías empoderado todo el tiempo. Era una tribuna, judo, ¿cuántos pueden ser? 4 que entiendan judo. Entonces todo lo demás era toda tu familia. Nadie iba a ver judo, todos los que estaban ahí eran familiares de algo. Entonces era como increíble. Y fueron muy lindos, la verdad es que fueron muy, muy lindos juegos. En lo personal los disfruté muchísimo. También la posibilidad de que fuese todo el equipo completo. Al ser local tenés la posibilidad de que fueran todas las categorías de mujeres, todas las categorías de varones, que lo mismo. Antes no es que apoyaban a todos, apoyaban a algunos, muy puntual. Entonces, a veces me tocaba a mí ser la única mujer en el grupo de varones que viajaba. En esta posibilidad, nada, tenías amigas con las que entrenabas. Fue como todo súper movilizador. Y los juegos creo que se desarrollaron en un muy alto nivel. Y las instalaciones también fueron súper acordes. Creo que Mar del Plata dejó un halo de entusiasmo para el deporte argentino que en ese momento por ahí no se tenía tanto. Y nada, después de eso viene en Japón en el 95. Yo ya venía trabajando en este proceso, como había contado, con miras a estar dentro de este podio mundial. Argentina hasta ese momento no tenía una medalla a nivel mundial en mayores. Esa es la primera en cuanto a judo, ¿no? Hablando. Y creo que vino a coronar y a mostrar que estamos, sobre todo eso, que estamos por el camino correcto. Que eso que se había pensado hace 3 años atrás y con lo cual habíamos trabajado, daba un primer indicio fuerte en un lugar donde correspondía, porque si bien yo había sacado medallas en torneos que son a nivel mundial como si fuese un campeonato del mundo, pero no son el campeonato del mundo, daba un indicio de que estábamos por entonces doble felicidad. Es más, de hecho al principio como que no caía, después sí me quedaba el gusto de que lo hablamos, de hecho lo hablamos con el que es mi entrenador, que decíamos, creo que esa gran primera vez que significaba que Argentina estuviese en un podio mundial, en un punto nos conformó, porque llegar a la final, si bien uno tiene el hambre de ganar y creo que después internamente los dos dijimos lo mismo, como que decían, bueno, igual un segundo puesto tampoco está tan mal. Y internamente hizo que por ahí le bajáramos un poco la guardia. Pero claro, un poco el precio a ese segundo puesto como un saborcito capaz amargo, sabiendo que había posibilidades de estar. Sí, claramente. Sí, de hecho yo voy a la final con la francesa, que es Marie-Claire Stuck, y yo la había ganado en un torneo hace 2 meses atrás y
y venía ganándole, no es que no le había ganado nunca. Entonces, como que, de hecho, la rival a vencer era en la semi, que fue la cubana, más que la francesa. Pero bueno, nada, Restú tenía una particularidad. No era regular en los circuitos, de hecho tenía muy pocas medallas, muy pocos logros, pero sin embargo ese año fue en el Campeonato del Mundo campeona mundial, y en el 96, que fueron los Juegos Olímpicos, salió campeona olímpica. Entonces, si bien no tenía una regularidad en las competencias claves, no fallaba. Claro. Pero nosotros recién nos estábamos conociendo ahí. Bueno, justo nombrabas un año muy importante para vos en lo que es el olimpismo, y es Atlanta 96. ¿Cómo llega ese llamado a ser abanderada de los Juegos Olímpicos? A ser abanderada y ser la primera que pasa de la delegación argentina en un Juego Olímpico. Fue todo. Yo me acuerdo como hoy, ¿no? Estaba durmiendo. Nada, antes no en todos los cuartos había teléfono. En mi casa particularmente había teléfono en el comedor y en la pieza de mis viejos. Y cuando vos usabas uno, el otro no lo podías usar. Bueno, y yo estaba durmiendo. Suena el teléfono, o sea, yo no escucho eso, el teléfono. Nada, viene mi papá y me dice: ¿tenés teléfono? Yo me despertaba porque había venido a entrenar, ya estaba medio... Y miraba la hora y digo, ¿qué es esta hora? Y que además me venga a despertar, porque en ese horario, conociendo cómo era mi viejo, le decía, no está, cortaba y chau. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿tenés teléfono? ¿Me sabes del comité? Yo digo, ¿dónde me estás llamando? Y fui a atender a la que primero, hasta que entendí qué era lo que estaba pasando, que estaba yendo. Digo, voy a la pieza, estoy media dormida, y atendí el teléfono, y esto era para decir que había sido elegida. Me contaron cómo había sido el sistema, que las federaciones se habían votado, que se habían hecho las postulaciones, y bueno, que había sido finalmente elegida para ser abanderada en Atlanta 96. La verdad que fue todo tan raro, y como fue medio que yo corté y ¿viste? Y no sabía si estaba dormida y lo estaba soñando, y digo, bueno, ahora me voy a despertar, ¿viste? Como que si fuera un sueño. Como si fuera un sueño. Yo decía, bueno, seguro que ahora me despierto y mi vieja estaba en la cama. Era como todo muy raro. Muy raro. Y digo, bueno, ya me despertaré. Y bueno, me volví a acostar, como que en el momento no... ¿Qué te dijeron? No, que voy a ser de abanderada en los juegos, no sé qué. Y viste, después dije, no, está pasando, no es que me lo estoy imaginando o soñando. Y al otro día recién caí, cuando me empezó a llamar el que era mi entrenador, cuando se empezaron a enterar, dije, no, esto pasó, no es que me lo imaginé. Y cuando esa noche me acosté, y medio que me dormí con esa sensación de que como que no podía entender y creer que realmente era lo que me habían dicho. Pero para mí fue y es un honor inconmensurable. Yo siempre, a veces, nosotros trabajamos mucho juntos con Walter Pérez, de ciclismo, campeón olímpico. Exactamente, me vas a ver en 2008. Exactamente, entonces trabajamos mucho, sobre todo con las nuevas generaciones, cada uno de un lado distinto, pero trabajamos en conjunto. Y siempre los cargamos, yo lo cargo, le digo, no, Olympic Champion, qué sé yo, a mí me hubiera gustado tener la medalla, porque digo, tener una medalla, subirte a un podio olímpico es algo que no lo debes poder describir con nada. Y él siempre me dice al revés, me dice, sí, está buenísimo, es increíble, pero ser abanderado, pues como un montón. Entonces siempre entre los dos empezamos, bueno, ¿qué sensación es mayor? ¿Cómo lo ponemos en la balanza? ¿Cómo ponés cuál es? Yo me decís, a mí dame una medalla olímpica, y dice, no, a mí dame la bandera. Y la verdad es que son dos cosas, eso es lo que le digo, me imagino que
subirte a un podio olímpico, sobre todo ser campeón olímpico, es el sueño de cualquiera deportista amateur que se dedica, ¿no? Y ver subir tu bandera y escuchar tu himno, creo que no hay forma de medir la satisfacción que te puede dar eso. Pero lo que yo sí te puedo decir es que bajar la rampa de Atlanta vos subías, salías, o sea, las delegaciones en todos lados siempre salen por abajo, por la cancha. En Atlanta era al revés, bajaban de arriba de todo, de la tribuna, de la punta del estadio, empezaban a bajar una rampa interminable. Y bajar por ahí y todo oscuro, y vos ver los flash de las... En ese momento todavía había cámaras también. Entonces vos veías los flash y decías, no puede ser. De hecho, yo subí, llegué hasta arriba y el abanderado siempre es el primero, viste, que tiene que entrar y bajar. Yo me quedé con la bandera así y decía, no puedo caminar. Y no podía caminar, hasta que uno me dice, dale, porque tiene que salir la delegación. Y yo, no puedo. No sé quién me pegó un empujón y ahí empecé a caminar y empezaron a bajar todos atrás mío, porque si no entra la banderada no entra nadie, es así, no entra la delegación. Y yo caminaba y decía, no puedo creerlo, iba caminando, iba mirando y decía, no puede estar pasando esto. Y fue una sensación, sobre todo porque vos pensás que en todo el mundo, el mundo se para los juegos, lo mismo que para los mundiales de fútbol. Se paraliza, se televisa y se paraliza, sobre todo la ceremonia inaugural. Y yo caminaba y veía para arriba y veía en la pantalla grande que estaba mi imagen y decía Carolina Mariani, Argentina Judo. Y yo decía, wow, o sea, todo el mundo lee a Carolina Mariani. Eso era lo que me pasaba por la mente y decía, che, y acá hay un montón de otros deportistas tan grosos o más de lo que yo podía hacer en ese momento. Y sin embargo, decía, bueno, tengo la responsabilidad de representar a todo un país, porque ahí vos representás a todo un país, ante el mundo, en este momento, decís, no, esto lo tengo que guardar, tengo que cerrar fuerte los ojos y acordarnos para el resto de mi vida, porque es algo que realmente es una bendición. Yo lo vivo así. Sos la primera y única, en realidad, abanderada de apertura de los Juegos Olímpicos de Argentina. La verdad, ese tipo de judo, y es algo, nada, en ese tiempo, como decíamos, en el 92 recién el judo femenino empieza a ser realmente considerado como una disciplina olímpica, y después, 4 años después, de estar al frente de toda una delegación, lo describís absolutamente como diciendo, bueno, una responsabilidad y una bendición estar adelante de todo un país, o sea, representando un país y adelante de todo el mundo. Y de todo el mundo, tal cual. Yo creo que fue mágico y es mágico. Y yo soy una agradecida de esas cosas. Trato de tenerlas siempre presente. Porque nada, si bien uno dice, bueno, sí, pero fue mérito sí, está perfecto. Hay un montón que hicieron igual o más que puedo haber hecho yo, y sin embargo no tuvieron esa posibilidad. Entonces yo cada vez que puedo agradezco, y primero porque hayan pensado en mí, por la confianza, porque significa un montón de cosas, no significa solamente desde lo deportivo, ¿no? Porque uno es un modelo para un montón de gente en un montón de cosas. Y eso implica estar a la altura en todo. Totalmente, o sea, justo lo decías vos. O sea, ¿a qué vamos con este podcast? Es solamente no ser, bueno, es resultadista lo que es, bueno, a vos te tocó estar como abanderada, sino que hay un montón de cosas por detrás, cuestiones humanas, cuestiones de perseverancia, de respeto, que hacen que uno sea abanderado en ese sentido. No es solamente, bueno, es un logro deportivo y gracias a eso es abanderado, sino que te pones a analizar a los diferentes abanderados que hemos tenido y te transmiten eso. Yo que soy muy aficionado o muy apasionado por el básquet, tener un Luis,
O por ejemplo tener un Manu como modelo y saber que ese tipo de modelo, tanto en lo deportivo, pero en una cuestión de modelo de persona, a eso vamos. Y que estés en esa posición quiere decir un montón. Sí, para mí es impagable. Y más cuando, viste, cuanto más va pasando el tiempo, uno más dimensiona lo que, justamente por los mismos nombres que vos decís, ¿no? Antes había estado Gabriela Sabatini, después estuvo Luciana Aymar, o sea, digo, son nombres que, si bien a García Banderada te equiparan, para mí son nombres que, de hecho, mucha de mi inspiración tuvo que ver con Gabriela, por haberla visto y decir, wow, si una mujer se pudo meter en este ambiente de hombres, que en ese momento el tenis era mucho más desarrollado y difundido para el ambiente masculino que por ahí para la rama femenina, yo decía, bueno, si ella pudo en ese momento, yo voy a poder en el judo, que era como un paralelismo, porque el judo para las mujeres en ese momento me medio raro. Yo tenía que explicar hasta qué era judo, como que judo, ¿sabes? Entonces, yo lo miraba como diciendo, bueno, si ella pudo y pudo llegar a donde llegó, yo voy a poder. Hubo una primera que te inspiró. Bueno, y vos decís, bueno, ella fue en el año 88 y a mí me tocó en el 96 y decir, wow, es un montón. Y después ver a Luciana y bueno, y Pau en las ceremonias de cierre y ahora miembro COI, digo, son... Es mucho. Parece que es un montón. O sea, ver la Paula con la bandera realmente de los juegos. ¿De los juegos? O sea, no tomamos. Creo que no la se gente toma dimensión. no se toma dimensión a dónde hemos llegado. Y justo le mencionas a Paula y seguramente, bueno, había leído un libro hace muy poquito en el cual Paula te menciona como una punta de flecha, se podría decir, así como vos la nombras a Gabriela Sabatini. Nada, ¿cómo es también tener, como diciendo, a alguien que está ahora con la bandera de los Juegos Olímpicos que te tenga a ese nivel? Porque fuiste como una punta de flecha para alguien que está dentro del Comité Olímpico y también, medalla de oro. ¿Cómo lo sentís también a eso? Y bueno, estuviste trabajando, estás trabajando con eso también a la par. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa sensación? Sí, es muy loco primero porque yo no lo sabía. Entonces es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Uno no dimensiona el impacto que puede generar en las personas, pero siempre trabajas con la responsabilidad de que podés ser modelo para lo bueno y también para lo malo, para muchos otros. Uno trata de manejarse de determinada manera, de transmitir ciertos valores, o lo que decís vos, ¿no? Trabajar en quién queremos ser y qué queremos dejar como legado. Y a veces inconscientemente suceden estas cosas mágicas. Yo no lo sabía, un día me dijeron, ¿leíste el libro? Creo que es Pelotas de Papel. Y digo, no, la verdad que no, me lo hacen llegar y yo empiezo a leer. Y yo no lo sabía. Pero no lo sabía y yo la veía a Pau como bastante. De hecho, cuando ella ganó, bueno, yo ya trabajaba en el ENAR, ¿no? Pero yo soy como muy respetuosa, trato de no invadir y hasta que un día ella me dijo, yo real, fuimos a una clase y estábamos mostrando un lance y ella realmente, dice, yo realmente me inspiré en decir, bueno, si ella pudo, lo mismo que yo pensé fueron las mismas palabras, lo mismo que yo pensé por ahí con Gabriela en ese momento. Si vos pudiste, vos mostraste que si vos pudiste, una Argentina pudo y pudo llegar, bueno, se puede, entonces se puede, hay que intentarlo. Distinto es, bueno, no, nunca, nadie, nada, bueno, hay que intentarlo. Y bueno, está bien, pero o sea, yo siempre digo, está bien, yo llegué campeón mundial, vos estás hablando, ganaste, fuiste campeona del mundo, campeona olímpica, bandera. No, me dice, pero el concepto es, bueno, ahí estamos, pero para mí es un privilegio. Es un privilegio enorme y sobre todo por esto que decimos, ¿no? Con poder que, aunque sea una persona
o una chica o un chico cambie algo o le cambie algo adentro y le permita creer que se puede, sea lo que fuese, dentro del ámbito deportivo como fuera de él, yo creo que estaría cumplida. Y uno se siente orgulloso, satisfecho, decís, bueno, es un regalo, vuelvo al mismo, es un regalo que así haya sido. Siguiendo por la línea de lo que fueron los Juegos, ¿cómo llega o cómo llegas a ese último Juego Olímpico que es Sydney 2000? ¿Cómo te encontrabas o cómo te encontró después de haber tenido ya 2 experiencias olímpicas? Yo salvo para Barcelona, porque bueno, igual hice lo mejor en el contexto, pero con un poco de inconsciencia sobre hacia dónde iba. En general en todos, en los 3, siempre me preparé de la misma manera, con la conciencia de cuál era el objetivo que quería lograr y dejando todo lo que tenía que dejar para que el día que me bajara de ese tatami, haya sido cual haya sido el resultado, tener la tranquilidad de haber hecho todo lo que está a mi alcance para conseguirlo. Yo tengo la teoría y es algo muy personal, que ese podio olímpico está reservado para muy pocos, muy poquitos. En el caso del judo son 4, porque hay 2 terceros, en otros son para 3. Y eso no quiere decir que uno no haya tomado el compromiso y la dedicación y el esfuerzo y el convencimiento de actuar para que se diese. Yo cada uno de los eventos en los que encaré, ya sea Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos Panamericanos, lo encaré con la convicción de salir campeona. Después, bueno, se daba, no se daba, el resultado es como... Es de deporte. Es deporte, es multifactorial. Puede pasar miles de cosas. Miles. Y siempre disfrutando del proceso. Cada vez que lo encaré disfrutándolo de verdad. El día que no lo disfruté más, lo dejé de hacer. Yo bajé de Sydney y dije, chau, a mí esto me está pesando. Me está pesando tenerme que ir tanto tiempo afuera, me está pesando tener que dar el peso, la redundancia. El dejar a mi familia, vivir más afuera que en mi casa. Bueno, ya está. Esa es el punto en donde creo que no tiene mucho más sentido, aunque el resto te diga, no, deportivamente vos podés. No tiene mucho más sentido estirar lo inevitable. La vida del deportista es súper cortita. Y Sydney tuvo eso para mí. Creo que llegué, hice la mejor, dije, bueno, ¿qué necesito? Y tuve todo lo que necesité. ¿Dónde tengo que ir? Entrené, estuve el tiempo que tuve que estar en Japón, estuve el tiempo que tuve que estar en Europa, me acompañó el que era mi entrenador. Se dieron todas las condiciones. Fuimos y aún así no lo conseguí. Entonces, cuando terminó el juego, dije, listo, hice todo, dejé todo, sí. Tengo ganas de 4 años más pasar por este proceso y la verdad que no. Y fue como el cierre de una carrera. Después traté de hacerlo un poco más a menor escala. Digo, bueno, por ahí puedo estar a nivel sudamericano, panamericano. Y bueno, vamos a intentarlo. Yo también, me voy a dar un descanso, soy muy exigente. Y hubo un torneo sudamericano en Bariloche, que para mí habitualmente solía salir campeona sudamericana y estaba primera o segunda panamericana, dependiendo quién le ganaba, si le tocaba a Legna ganar o me tocaba a mí, depende de cómo se daba, pero ese era el nivel y después de ahí hacia arriba, ¿no? Y fui al sudamericano y en una de las luchas me toca con una brasilera que solía luchar habitualmente, que le ganaba, o sea, porcentualmente ganaba yo muchas más de las que me complicaba.
Y en esa lucha perdí, pero no es que perdí, me aplastó. Y dije, listo, hasta acá. No tiene ningún sentido, terminemos bien en vez de terminar por el piso. Así que digo, esto no lo voy a pasar, no lo puedo hacer a la mitad, o lo hago al 100 o no lo hago. Y así fue que en el 2002, fines del 2001, 2002, dije, hasta acá llegamos. Sé que es difícil, pero si pudieras definir a cada uno de los Juegos Olímpicos en una sola palabra, ¿cómo lo pondrías? Barcelona para mí fue el deslumbre. Atlanta fue la magia. Y Sydney fue la madurez. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gustan los nombres. Sobre todo por lo que veníamos charlando, esa madurez de decir, bueno, che, hasta acá es. Y no sé, ir como en ese sentido de forzándolo, sino de disfrutarlo. Exactamente, sí. Te quiero preguntar, ¿cómo marcó el olimpismo tu vida? Yo creo que este lema que decíamos, ¿no? Una vez olímpico, siempre olímpico. Me parece que es una forma de vida, no conozco otra. No, me parece que los valores del respeto, la amistad, del juego limpio, yo los aplico o intento, tampoco es que, ¿no? Digo, intento aplicarlos o me rigen como un factor importante en mí. Intento respetar mucho lo que siento, respetar al otro, tratar de ser lo más, ¿cómo se puede decir? Generoso con el otro posible, verlo, ¿no? Ver realmente a la otra persona y en todo momento tener en claro esto, de que hay un lema fundamental que está dentro de lo que es el olimpismo, ¿no? Que es solo seguramente vas a correr más rápido o a ir más rápido, pero juntos seguramente vas a ir más lejos. Entonces con esas premisas tratar de llevar adelante el día a día en cada una de las acciones. Si pudieras charlar con una Caro que, bueno, tenía esos problemas de conducta, que encontró el judo de mera casualidad, que recién se sube a un tatami por primera vez y te podés sentar al lado y charlar con ella y contarle absolutamente todas estas vivencias y que te mire con esa cara de niña, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le diría para lo que viene, decís? O sea, sí, exactamente. No, trataría de no expoliar nada, ¿viste? como que quede ahí, como diciendo, bueno. Sí, sorprendete y confía en tu instinto. Sorprendete, disfrutá y confía en tu instinto. Eso le diría. Sobre todo en un mundo bastante masculino en ese sentido, en ese tiempo, sobre todo capaz en el judo, sobre todo, es como puntual abrirle ese camino a esa niña de 8 años como diciendo, che, tenés una referente, Gabriela Sabatini, que pudo, vos también vas a poder. Vas a poder, confía, es eso, confía. Y te hago otra invitación, que este va a ser el nombre del capítulo en realidad. A ver. Yo quiero que le pongas a este cuento, entrevista tuya, personal, un nombre.
Un nombre. Yo le pondría El Camino. Creo que es Me eso. gusta. Me gusta. Así va a ser. El nombre de este capítulo va a ser El Camino, Carolina Mariani. Y te invito también a invitar a otro deportista, tanto olímpico o paralímpico, que a vos te gustaría que también esté en este podcast y que pase, bueno, nada, y que cuente su historia y que cuente un cuento de su historia y que sea parte de esta temporada 3 de Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. Mira, se me ocurren dos. Uno, Giorgi Bardach. Y el otro, Gusti Fernández, Bien, de tenis. me gusta. Vamos por el desafío de Gusti. Georgina estuvo con nosotros en lo que Vamos. fue la temporada 2 y fue una charla hermosa, Vamos. sobre todo de superación y de estar ahí, de natación. Y Gusti hay que dar todavía en la tecla con él. Pero nada, Caro, la verdad que para mí es un honor y un orgullo tenerte. La verdad que muchísimas gracias por la charla. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Espero que este camino haya sido tan bonito y que lo hayas disfrutado como yo he disfrutado de esta charla. Así fue, gracias a vos, lo vuelvo a decir. Primero por la posibilidad, no solo por la posibilidad de estar y de tener esta charla, sino por la posibilidad de que otros la puedan escuchar y que así como en algún momento fue una punta de lanza para Paula y como así fue Gabriela Sabatini para mí, pueda hacerlo para otras personas, dentro o fuera del deporte. Para que siempre crean que se puede, siempre se puede. Una vez alguien me dijo que si crees que podés o no podés, siempre vas a tener razón. Así que solamente va a depender de eso, de lo que uno crea para uno mismo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.